Veamos cómo realizamos el registro de un gasto. Vámonos al menú de adquisiciones, ¿sí? Compras, tenemos aquí los gastos deducibles. Podemos tener gastos deducibles y podemos tener gastos no deducibles. Vamos a registrar un gasto deducible con obviamente una retención, ¿sí? Entonces nosotros especificamos o lo hacemos con el botón agregar, el botón nuevo. Ya sabemos que sí, podemos utilizar la tecla F5 también para agregar una transacción. Vamos a escoger cualquier transacción, ¿sí? Por ejemplo, una transacción de suministros de oficina. Con la fecha de hoy, si la factura de pronto ha llegado con un retraso, nosotros es preferible registrarlo con la fecha que dice la factura, ¿sí? Pero obviamente tener no hacer como quien dice, un trabajo fuerte luego cuando querramos hacer una conciliación tributaria con la contabilidad. Entonces, es preferible que los gastos sean registrados con la fecha que trae la factura. Vamos a buscar un proveedor. Nosotros para buscar un proveedor, ¿sí? Simplemente podemos dar doble clic, ¿sí? Y registramos su RUC 070 280. Obviamente no necesariamente tenemos que poner todos los dígitos, con al menos unos 5 o 6 dígitos ya podemos encontrar algún proveedor. Voy a poner este proveedor, Maldonado Mora Trotsky, ¿sí? Vamos a decir que le hemos gastado o hemos realizado un gasto de $30 masiva. Es decir que el valor total de la factura será de 33,60. En observaciones nosotros podemos especificar obviamente qué tipo de gasto, retención o número de factura, ¿sí? Tenemos. Vamos a poner según factura, ¿sí? Vamos a poner un número, ¿sí? ¿Sí? Especificamos, ejemplo, tinta para impresoras, ¿sí? Entonces, esa sería nuestra observación, tinta para impresoras. ¿Ya? Muy bien. Cuando nosotros estamos especificando una descripción, es necesario que nosotros confirmemos la descripción, ¿sí? En este caso, el caserito de observación nos permite confirmarlo con la tecla tabulador, ¿sí? Listo. Una vez que confirmamos todo, la información está completa, vamos a guardar. Obviamente en la opción de guardar también puede ser registrada con la tecla F7. Lo guardamos, ¿no es cierto? Al momento de registrar la transacción nos va a emitir un mensaje que nos dice registrado y nos aparecerá la ventanita donde nosotros podemos cerrar la transacción. Cerrar la transacción, cuando una transacción ya está cerrada, obviamente su contabilización es automática. ¿Por qué? Porque si nosotros sabemos que el gasto corresponde a suministros de oficina, ¿sí? Obviamente nosotros ya sabemos en qué cuenta contable de gasto va a ir este valor, ¿sí? Además de eso, si nosotros sabemos si pagamos con cheque o pagamos con efectivo o ponemos en cuentas por pagar, también obviamente ya sabemos cuál es la contraparte de la transacción. Por eso, después de haber cerrado la transacción, esta transacción podrá ser contabilizada de forma automática, ¿sí? Vamos a escoger cuentas por pagar, ¿sí? Primeramente, antes de escoger la cuenta por pagar, siempre es necesario especificar inicialmente las retenciones. Vamos a hacer una retención del 1%, ¿sí? Y vamos a hacer una retención del 30%. Luego vamos a poner la opción de cuentas por pagar. Cuando nosotros escogemos las opciones de cuentas por pagar o cuentas por cobrar, el sistema automáticamente genera un saldo, ¿sí? En este caso, obviamente el saldo es el valor menos la retención. El monto total de la factura es 33,60. Menos las retenciones sería un saldo de 32,22. Vamos a especificar grabar, ¿sí?
nos aparecerá nuevamente un mensaje de registrado, ¿sí? Y nos permitirá o nos dirá que tenemos que registrar la retención, ¿no es cierto? Vamos a registrar la retención. En este momento, el número de retención es un número secuencial que nos aparecerá automáticamente, ¿sí? El documento de origen, digamos, con el que vino el gasto, digamos que es una factura, ¿sí? Luego tenemos el número de la serie. Las series son obviamente correspondientes a 3 dígitos para el establecimiento y 3 dígitos para el punto de emisión, ¿sí? Entonces podremos ponerlo 001 sin guión, directamente el punto de emisión 001. Vamos a ver nosotros que este casillero omite los ceros de la izquierda. Entonces lo vemos y obviamente está bien, no es correcto, ¿no? No tenemos que hacer nada. Vamos a poner el secuencial. En el secuencial también podemos omitir los ceros de la izquierda. Digamos que nuestro secuencial es 6354. El número de autorización. Si la factura, ¿sí?, es una factura preimpresa, ¿sí?, tendrá solamente 10 dígitos en la autorización. Entonces 1100. Ya, listo, ¿sí? Una vez que registramos el número de autorización, tenemos la fecha de emisión, ¿sí?, que es la misma. Fecha de autorización de la imprenta, digamos que fue el 20 de mayo del 2018 y caduca, digamos, el 19 de mayo del 2019, ¿sí? En la fecha ya sabemos que con registrar los 2 dígitos últimos es suficiente, ¿sí? La forma de pago. La forma de pago es obligatoria, ya sabemos, cuando nosotros hacemos o procedemos a registrar algún gasto superior a los $1000, ¿sí? En este caso, obviamente, como el gasto es pequeño, nosotros podemos omitirlo, ¿sí? Vamos al código del impuesto a la renta. El código del impuesto a la renta, vamos a escoger la opción 312, transferencia de bienes inmuebles, ¿sí? Y en la opción de la retención de IVA, nosotros ya vemos en la parte izquierda que ya nos sale nuestro código de impuesto, obviamente de IVA, ¿sí?, que es 725. Entonces aquí obviamente no lo vamos a repetir porque solamente aparecen los códigos de impuesto a la renta, ¿sí? Y voy a poner el mismo, ¿sí?, que había puesto anteriormente. Luego escogemos la opción de grabar, registrado, ¿sí? Nos aparecerá un formato en pantalla del comprobante de retención, ¿sí?, solamente con la clave de acceso. Obviamente todavía no hemos autorizado esta retención, ¿sí? Entonces vamos a poner escape para cerrar nuestra transacción y obviamente con esto habrá culminado el registro del gasto, ¿sí? Tenemos nuestro primer formato, ¿sí?, un formato que nos describe el gasto, ¿sí? Y tenemos nuestro segundo formato, que es el asiento contable, ¿sí? La mayor parte de las empresas generalmente imprimen este formato, en donde se establecen las cuentas contables, ¿sí? Y además también podemos ver datos como los de la factura que nosotros estamos registrando, ¿no es cierto? Número de autorización, serie, número, fecha de compra, fecha de caducidad. Acá abajo también podemos ver el desglose, la observación que habíamos registrado. Muy bien. Con eso ya habremos culminado el registro de un gasto convencional, un gasto normal.